Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. En Mateo 25:34, Jesús reveló que desde la fundación del mundo, Él ha preparado un reino para sus fieles vencedores. Sí, el Dios Todopoderoso nos creó para que un día vayamos a reinar con Él por toda la eternidad. Sin embargo, Él no nos creó robots e instaló en el cielo desde el principio, porque Dios desea que nosotros vayamos a Él voluntariamente. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Como ya vimos, su imagen es la de absoluta santidad. Habacuc 1:13 dice que los ojos de Dios son tan santos o puros que Él no tolera siquiera ver el pecado. Y por esa razón, sin santidad, nadie puede estar en su presencia. Hebreos 12:14. Dios nos creó con libre albedrío para que pudiésemos escoger entre el bien y el mal. Él nos coloca en esta tierra para que aprendamos a escoger voluntariamente, vivir en santidad para poder estar con Él por toda la eternidad. El propósito básico de nuestra vida terrenal es que aprendamos a reinar, es decir, a vivir conforme a su imagen. Reinar conforme a su imagen significa escoger voluntariamente vivir en santidad, es decir, separados del pecado. Dios no desea que escojamos el mal como lo hizo el querubín protector de nuestro estudio pasado, quien también tenía libre albedrío y por haber escogido el mal, perdió miserablemente su vida eterna, convirtiéndose en el adversario de Dios. La palabra diablo proviene del griego diabolos, que se traduce como calumniadores, calumnioso, acusando falsamente. La palabra hebrea Satán significa adversario, enemigo. Por cierto, que el querubín protector, es decir, el diablo, ya existía y había pecado desde antes de la fundación del mundo. Como castigo por su gravísimo pecado al traicionar y abandonar a su Creador y Dios, el querubín fue arrojado entre piedras de fuego, es decir, en el infierno. Ezequiel 28:16. Después que el antiguo querubín pecó, solo Dios sabe cuánto tiempo después, el Señor comenzó la recreación de la tierra, la cual estaba hundida en una gran inundación. El propósito primordial para la recreación de la tierra fue el de darnos a los seres humanos una especie de campo de entrenamiento para la vida eterna. En otras palabras, la tierra es el lugar que Dios escogió para preparar a cada ser humano el arte de reinar en santidad. Los vencedores son los que obtendrán la vida eterna. En otras palabras, son los que obtendrán el reino que Dios les ha preparado desde la creación. Con esa idea en mente, en el tercer día, Dios creó un hermoso jardín en el que colocó 2 árboles peculiares. Esos árboles servirían para enseñarle a los seres humanos sobre el bien y el mal y sobre la vital necesidad de escoger entre los dos. Ahora, tenga en cuenta que los seres humanos no habían sido creados todavía. Ellos solo eran un proyecto en el tercer día. Durante los primeros días, el Dios Altísimo preparó el ambiente en el que colocaría a sus criaturas como lo haría una persona amorosa al saber que está por traer a este mundo a su hijo o hija y se dispone a preparar con mucho amor todo lo necesario y mejor posible para la llegada de su bebé. Podemos leer en Génesis 2:9 que Dios había creado
todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. En medio del jardín se encontraba el árbol de vida y el árbol de ciencia o conocimiento del bien y del mal. Vea también Génesis 3:3. La ubicación de los árboles en todo el centro del jardín nos revela la central importancia y relevancia que ellos tienen en la creación de Dios. En la Biblia, la expresión árbol de la vida se refiere a la vida eterna, la cual se obtiene a través de Cristo. Recuerde que Cristo es la palabra de Dios. Y de la misma manera que un árbol normalmente produce frutos que si los comemos, nutren nuestro cuerpo físico, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual que, cuando la mezclamos con fe y la practicamos, nos produce vida eterna. Y aunque los primeros seres humanos no tenían la palabra de Dios escrita en rollos, sí la tenían escrita en sus corazones, como lo iremos viendo al estudiar sus vidas. Hoy en día podemos leer algunas de las muchas bendiciones por guardar la ley de Dios en Proverbios 3. Cuando comemos, es decir, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones y la vivimos, produce en nosotros sabiduría de lo alto. Y Proverbios 3:18 dice que la palabra de Dios es árbol de vida para los que echan mano de ella. En otras palabras, ella es la que produce vida eterna a los que nos sometemos a ella. Proverbios 11:30 dice que el fruto o recompensa del justo es árbol de vida, es decir, vida eterna. Bíblicamente hablando, ¿quién es un justo? Un justo es un pecador que ha sido justificado o justificada delante de Dios. El único que nos puede justificar, que nos hace estar bien delante de Dios, es Cristo. Y Él es la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, el versículo está diciendo que la vida eterna es la recompensa del que ha sido justificado por Cristo, es decir, por la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el árbol de la vida en el jardín del Edén representa la vida eterna en Cristo. Él es el árbol de la vida que produce frutos que conducen a la vida eterna a los que creemos y permanecemos en Él. Jesús dijo: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Note que el versículo se refiere al paraíso de Dios como un lugar en el presente. La razón de ello es que ese es el lugar donde van todos los que mueren en Cristo. Lucas 23:43. Ese árbol que representa la vida eterna en Cristo todavía existe en el paraíso de Dios. Cuando uno come algo, el alimento va al interior del cuerpo. Por lo tanto, la expresión daré de comer significa que Dios dará al ser interior del vencedor, es decir, al espíritu de la persona, vida eterna en el paraíso de Dios. Vea también Apocalipsis 22, versículos 14 y 19. Para resumir lo dicho acerca del árbol de la vida, podemos decir sin lugar a dudas de que ese árbol simboliza la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo, el árbol que produce fruto de vida eterna, se encuentra en todo el centro de la creación desde el principio.
Jesucristo siempre ha sido el centro de la creación y Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Como podemos ver, la vida eterna en Cristo siempre ha sido el único plan de Dios para la salvación del ser humano. Ahora, en cuanto al árbol del conocimiento del bien y el mal, este representa al enemigo de nuestras almas. Como vimos en nuestro estudio anterior, el diablo tenía el sello de la sabiduría, es decir, él tenía la plenitud del Espíritu de Dios. Por lo tanto, él tenía literalmente la ciencia, es decir, el conocimiento del bien. Él conocía a Dios y a sus leyes divinas y se sometía reverentemente a ellas, hasta que le permitió al pecado entrar en su corazón. Por la gravedad de la maldad en su corazón, se volvió la personificación y fuente del pecado en la tierra. Dios creó a Adán y a Eva perfectamente puros. Ellos solo conocían el bien, y el árbol del conocimiento del bien y el mal en medio del huerto les recordaba que no debían mezclar el mal, es decir, la maldad del diablo con el bien que había en ellos. Fue por eso que Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal en representación del antiguo malvado querubín transgresor, la fuente de todo pecado. El adversario de Dios y de nuestras almas es el que produce frutos pecaminosos de maldad en todo aquel que le sigue. El que come de su fruto, es decir, el que cree en sus mentiras y las come, o dicho en otras palabras, el que pone en su corazón sus mentiras y las atesora, tendrá condenación eterna, a menos que se arrepienta. Entonces, el diablo se encontraba físicamente en el jardín del Edén desde el principio, como lo registra en Ezequiel 28. Él también estaba representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal como un recorderis y a la vez una advertencia a los seres humanos de que él, conociendo todo lo bueno de Dios, escogió el mal y envenenó su corazón, razón por la cual él está condenado eternamente. Los dos árboles en medio del jardín servían para recordarle a los humanos cuando Dios los creara, Él les había otorgado libre albedrío para que ellos pudieran escoger entre el bien y el mal, entre la vida eterna o la condenación eterna. Ahora, las leyes de Dios son tan eternas como Él mismo. Aunque los seres humanos no habían sido creados todavía, ya desde el tercer día podemos ver que las leyes de Dios son eternas, pues con los dos árboles Dios también puso en acción la ley escrita en Romanos 6:16, que parafraseada dice que a quien escogemos para obedecer, de ese seremos esclavos. Si escogemos a Dios, nos acarreará vida eterna. Pero si escogemos obedecer al diablo, acarreará condenación eterna. La otra ley que no podemos evitar notar es la ley de la santidad de Dios. Esa es la ley que dice que Dios es santo y demanda santidad a sus criaturas. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Y la que dice que sin santidad nadie puede estar en su presencia, nadie lo verá. Hebreos 12, 14. Como podemos ver, las primeras leyes que el Señor comienza a revelarnos, aún antes de la creación de los seres humanos, se refieren a la santidad de Dios. La razón de ello es porque la santidad es la característica más importante de Dios y es la única que se alaba en el cielo. Apocalipsis 4:8.
Su santidad hace posible la perfección del resto de sus atributos. Ahora, no quiero cerrar este estudio sin mencionar el hecho de que en Apocalipsis 22:3 vuelve a mencionar el árbol dador de vida eterna, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no se vuelve a mencionar más, pues lo que el árbol representaba es, a saber, al enemigo, será destruido por toda la eternidad. El versículo dice: y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Ya no habrá más maldición. Esas palabras nos están recordando que en aquel entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal, es a saber, el diablo, habrá sido destruido y nunca jamás podrá volver a tentar a los santos del Señor para que mezclen el mal con la santidad de Dios en ellos. En cuanto al árbol de vida, Apocalipsis 22, versículos 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Note que el árbol de la vida se encuentra en medio de la plaza y en ambos lados del río simultáneamente, lo cual es un imposible a menos que ese río sea más bien un chorrito de agua, lo cual dudo altamente. Esto más bien parece indicarnos que a quien este árbol representa es, a saber, a Jesucristo, el verdadero dador de vida eterna, estará eternamente presente, impregnando totalmente la Nueva Jerusalén. Los 12 frutos que el árbol de vida da cada mes nos indica que en la Nueva Jerusalén el Señor mismo nos nutrirá todos los días de la eternidad. En otras palabras, Él será nuestro alimento, nuestro pan de vida por toda la eternidad. Lea Juan 6. Génesis 1:13 dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y con estas palabras nosotros también terminamos nuestro estudio sobre el tercer día de la creación. En nuestro próximo video seguiremos estudiando los detalles inimaginables que el Señor tuvo en cuenta para la preparación de la vida de su pueblo en esta tierra. Podemos ir notando desde el principio cuánto amor y cuidado Él puso en cada detalle conducente a nuestra preparación para el día en que vayamos a reinar con Él por toda la eternidad. No se lo pierda. Hasta entonces, bendiciones.